Una vez más anuncia factores importantes: la muerte de Jesús, la resurrección, el poder de Jesús, la restauración del hombre. O sea, esas son las noticias, las buenas noticias, el buen mensaje que Pedro anuncia a las personas. No se lo dice solamente al cojo. El cojo ya andaba feliz, ya no era cojo, ya andaba caminando, ya andaba corriendo. Él se lo dice a todas las personas que estaban ahí, que lo miraban atónitos, dice la Biblia. Es tan contrario a lo que se predica hoy en día. Es más, como paréntesis, aquí imagínense esto. La Biblia dice que luego que Jesús ascendiera, dice que la gente vendía sus heredades y traía de lo que vendieron, traía a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían según, ¿verdad?, las necesidades de cada uno. Imagínense, había gente con mucha necesidad y había gente que tenía posesiones y que Dios la había bendecido. ¿Y qué hacía la gente? Los traía a los pies de los apóstoles. Sin embargo, vemos a Pedro y a Juan que no tenían ni un peso, porque el cojo le dijo: dame una limosnita. No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Contrario totalmente a lo que hoy se predica, a que los pastores tienen que tener las mejores casas, los mejores vehículos, los mejores trajes. Ellos no tenían ni un peso y le acababan de llevar el dinero de las propiedades. Claro, honestamente ellos lo repartieron según las necesidades de cada quien. Pero entonces, por esa razón, con toda autoridad, Pedro anuncia un buen mensaje, unas buenas noticias, y habla acerca de la salvación y el fin de todo. El versículo 26 de este capítulo 3 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Otra de las respuestas que causa en nosotros el ser expuestos a un buen mensaje, al verdadero mensaje del Evangelio, es que somos convertidos de nuestra maldad. No solamente somos atravesados en nuestros corazones y eso causa que nosotros nos doblemos ante Jesús en humildad y que no nos contaminemos más con esta generación perversa, sino que también nos convertimos de nuestra maldad y constantemente nosotros reconocemos que no podemos vivir con esta maldad con la que nosotros tenemos y estar delante de Jesús, porque Él es santo. Entonces, el Evangelio verdadero me dice a mí que yo tengo que convertirme de esta maldad. Yo no puedo, pero el Evangelio lo hace en mí. Su palabra lo hace en mí. Entonces, somos convertidos de esa maldad. Esa es una de las más grandes respuestas que debe de haber en una persona que es expuesta al verdadero Evangelio. Entonces, ya no volvemos a ver atrás las cosas que antes hacíamos. Ya no seguimos por la senda que antes íbamos, sino que seguimos el camino de Jesús, el de la integridad, el de la santificación, el de la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. Entonces empezamos a pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es puro, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene alabanza. Empezamos a vivir de esa forma. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta a un verdadero evangelio, que somos expuestos a un verdadero evangelio. Pero una persona que solo ha sido dañada por pura palabrería, por un evangelio light, por un evangelio en donde todo te es permitido, en donde no se te dice nada, no se te confronta, es una persona que no tiene fundamento sólido y cualquier cosita lo va a hacer caer, lo va a hacer pecar. Inmediatamente va a pasar algo y se va a ir al mundial. ¿Por qué? Porque nunca fue convertido de su maldad. Porque nunca fue atravesado en su corazón por la palabra de Dios, por el Evangelio. Nunca. Y ciertamente aquí nosotros sí hemos tenido dudas. Todos aquí, me imagino, hemos dudado, hemos tenido luchas, hemos tenido batallas. Hemos tenido que batallar constantemente con ciertos pensamientos, con aflicciones que vienen a nuestras vidas, y eso nos hace dudar del camino de Dios. Pero el Señor está ahí para preservarnos, para mantenernos. Eso es lo que hace su gracia, nos preserva. Y ahí estamos y nos fortalece y su Espíritu nos fortalece y su Espíritu nos anima y su Espíritu nos instruye.
Y ahí estamos. Amén. Pero si no ha habido esa respuesta en la gente, seguramente una de las principales razones es porque lo que está escuchando no lo está sanando para nada, sino que más bien lo está dañando. El evangelio que está siendo anunciado a esa persona es un daño total. Y número 3, otro mensaje. Recuerden, estamos viendo las buenas noticias que fueron anunciadas en los primeros días de la iglesia. ¿Se imagina? Hay un montón, pero solo vamos a ver algunos. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 38. Hechos capítulo 8, versículo 30 al 38. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí quiero resaltar un par de cositas con respecto a lo que hace Felipe. En este caso ya no es Pedro y Juan, ¿verdad? Sino uno de los diáconos, Felipe. Ustedes saben la historia, estaba esta persona leyendo el libro de Isaías, no lo entendía, y entonces el Señor lo manda donde él, y dice la Biblia que empezando desde la escritura, desde el inicio, desde el primer evangelio, empezó Felipe a enseñarle, a predicarle y hablándole de la obra de redención, del mensaje de Jesús, del arrepentimiento, del ejemplo de Jesús. Y entonces lo que causó en el eunuco el ser expuesto al verdadero evangelio, al buen mensaje del evangelio, es que inmediatamente él quiso seguir la ordenanza de Jesús. Cuando somos expuestos al verdadero evangelio, otra de las cosas que sucede en nosotros es que queremos cumplir y seguir las ordenanzas de Jesús, como el bautizo. Es una de las cosas vitales, y el ejemplo mismo de Jesús, Él mismo lo dejó. Él fue bautizado. Es una ordenanza que todo hijo de Dios debemos de seguir, debemos de cumplir. Pero aquí es totalmente un tedio cuando hay bautizo, el pastor tiene que estar llamando y al final te va a bautizar. Y las personas de evangelismo con una mesa ahí afuera y tratando de enamorar, como si fuéramos fuera algo de nosotros. No, aquí no fue Felipe el que enamoró. Felipe lo único que hizo fue abrir su boca y anunciar el evangelio, anunciar el mensaje. ¿Y quién fue el que dijo? El eunuco dice: mira, aquí hay agua, me quiero bautizar. ¿Hay algo que lo impida? Inmediatamente Felipe le dice: no, para nada. Y ahí lo echó en el agua. Pero aquí uno tiene que andar ahí apuntando y que no sé qué, y que vamos a ver, y que no aquí, y que voy a trabajar. Porque no hemos creído verdaderamente en el verdadero evangelio, en el verdadero mensaje de arrepentimiento, de salvación. Recuerde, el evangelio es Cristo mismo, es su obra redentora, es su obra en nosotros, es su trabajo, su proceso en nosotros. Si nosotros no estamos viviendo de esta forma, entonces es porque seguramente hemos escuchado el verdadero evangelio, hemos escuchado las verdaderas buenas noticias, pero no está siendo atravesado nuestro corazón por la palabra. A mí me llama mucho la atención, hay muchos otros mensajes como el de Esteban. Es uno de los mensajes increíbles en la Biblia,
que anuncia de igual manera a la persona de Cristo Jesús. Pero me llama mucho la atención el de Felipe, porque hay una reacción en el eunuco. Hay una reacción en el eunuco. Él quería seguir las ordenanzas de Jesús. Aquí nosotros, semana tras semana, se nos discipula, se nos enseña, se nos predica y se nos habla del verdadero evangelio, se nos predica de Cristo Jesús, se nos habla de Dios. Los hombres se están discipulando, los jóvenes se están discipulando, tanta palabra. Y sin embargo, no hay una respuesta hacia eso. No abandonamos la maldad. Nos seguimos metiendo y enfrascando en el molde de este mundo. Y no queremos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Quién le dijo al eunuco acerca del bautizo? Sino por medio del mensaje. Él tomó la decisión. Él dijo, yo me quiero bautizar. ¿Qué lo impide? Así es que creo que con eso nosotros podemos examinar nuestras vidas. Examinar nuestras vidas no solamente si realmente nosotros, nuestra familia, han sido expuestas al verdadero evangelio, sino también si nosotros mismos estamos siendo portadores de ese buen mensaje. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que estamos recibiendo? Y quiero terminar a donde empecé, cuando definíamos la palabra dañino. Recuerden que se le atribuye a algunas plantas o sustancias o animales que no permiten, que causan daño en los cultivos principalmente. Aquí se ha estado cultivando la palabra de Dios, y se ha estado cultivando la palabra de Dios, y se ha estado cultivando la palabra de Dios con el fin de que demos fruto. Eso es lo que Jesús decía. Yo lo he limpiado para que ustedes lleven fruto, y que el fruto, ¿qué? Permanezca. Y que su fruto permanezca. Sin embargo, si nosotros estamos consumiendo lo que es perjudicial para nosotros, en lugar de que haya fruto, ese fruto está siendo dañado por nuestra carne, por nuestra avaricia, por nuestra maldad, por el molde de este mundo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos salir de ahí. Necesitamos que nuestro corazón sea atravesado por el verdadero evangelio, sea atravesado, que nos duela, que hay una punzada en nuestro corazón de escuchar que Jesús murió, que su sangre fue vertida, que su sangre fue derramada para salvarnos, para declararnos justos delante de Dios. Y que hoy estamos aquí gracias a Él, y que seguimos aquí gracias a su gracia, y que un día Él va a volver, y que un día nos va a llamar, y mientras viene, Él nos va a preservar, mientras viene, Él nos va a guardar, Él va a guardar nuestro depósito sin caída, mientras viene, Él nos va a suplir de todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. Todo eso es para que nosotros le demos gloria con nuestra vida al Señor. Abandonemos toda maldad, seamos convertidos a maldad, abandonemos esta generación, este mundo, este molde, y que empecemos a seguir las ordenanzas de Jesús. Amén. Vamos a orar.